Marta García, una de las abogadas más temidas de Madrid, ha construido su carrera a base de sacrificios personales y una búsqueda incesante del éxito. Sin embargo, todo empezó a desmoronarse cuando su salud empeoró, provocando un infarto que casi le quita la vida. Durante la cirugía, Marta tuvo una experiencia cercana a la muerte que la enfrentó a verdades devastadoras sobre las decisiones que tomó. ¿Quién fue la misteriosa figura que se apareció a Marta en el tribunal de su propia conciencia? ¿Y qué oscuros secretos tendrá que afrontar para redescubrir lo que realmente importa? ¿Podrá Marta reconstruir su vida y encontrar un nuevo propósito antes de que sea demasiado tarde? ¿Y cómo afectará esta experiencia a tu visión del éxito, el amor y el verdadero significado de la vida? Prepárate para un viaje de redención, autodescubrimiento y profunda transformación. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Marta García fue una de las abogadas más exitosas y temidas de Madrid. A la edad de 38 años, se había ganado una reputación envidiable en los círculos legales, conocido por su capacidad para ganar casos complejos y su incansable búsqueda del éxito. Desde pequeña, Marta tuvo una determinación inquebrantable de llegar a lo más alto, algo que la diferenciaba de sus compañeros. Creció en una familia humilde, hija de un contable y una maestra, y desde pequeña supo que quería más de la vida que la modesta estabilidad que tenían sus padres. Su enfoque en su carrera fue total. Marta había sacrificado muchas cosas para llegar donde estaba. Las relaciones personales, la vida social e incluso la propia salud pasaron a un segundo plano. Ella creía que el éxito se lograba con trabajo duro y dedicación absoluta, y eso es exactamente lo que hizo. Largas horas de oficina, fines de semana perdidos entre montones de documentos y una obsesión casi enfermiza por la perfección eran la norma en su vida. Su lujoso apartamento en el centro y su sólida cuenta bancaria eran prueba del precio que estaba dispuesta a pagar. Sin embargo, esta búsqueda desenfrenada del éxito no estuvo exenta de consecuencias. Marta empezó a notar una creciente sensación de aislamiento. Rara vez veía a sus padres y había perdido el contacto con viejos amigos. Sus únicas interacciones sociales eran con compañeros de trabajo y clientes, y estas relaciones eran estrictamente profesionales. Marta se convenció de que eso era normal, que era parte del precio del éxito, y continuó con su frenética rutina, ignorando cualquier señal de que algo andaba mal. Marta también se hizo conocida por su frialdad. En los tribunales, era una adversaria formidable, conocida por no mostrar piedad y utilizar todas las herramientas legales a su disposición para ganar. Esta actitud se extendió a su vida personal, donde quienes lo rodeaban veían su ambición como arrogancia. A Marta, sin embargo, no le importaban las opiniones de los demás. Para ella lo que importaba era ganar y cualquier cosa que la distrajera de ese objetivo era visto como una debilidad. Con el tiempo, Marta empezó a sentir los efectos del estrés en su cuerpo, pero, como siempre, ignoraba las señales. Los constantes dolores de cabeza, el insomnio y el cansancio persistente pasaron a formar parte de su rutina. Ella trataba estos problemas como inconvenientes temporales, algo que podía resolverse con una taza de café o una pastilla para dormir. La idea de reducir el ritmo nunca pasó por su mente, tenía metas que alcanzar y plazos que cumplir, y nada podía interponerse en su camino. A pesar de su éxito profesional, hubo momentos en los que Marta se cuestionó si realmente valía la pena. Estas dudas, sin embargo, se disiparon rápidamente, pues creyó que estaba en el camino correcto, el camino para convertirse en una de las abogadas más ricas e influyentes de España. El vacío que a veces sentía se llenaba con nuevos desafíos y la búsqueda constante de más victorias y reconocimientos. Un día, mientras revisaba documentos importantes en su oficina, Marta sintió un ligero dolor en el pecho. Inicialmente ignoró el malestar y lo atribuyó al estrés y la falta de sueño. Continuó trabajando, como siempre lo hacía, creyendo que su determinación era suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el dolor persistió y comenzó a intensificarse, irradiando a su brazo izquierdo y provocando que se sintiera ligeramente mareado. Aún así, Marta insistió en continuar con su trabajo, negándose a aceptar que algo pudiera salir mal. Esa noche, en su lujoso apartamento, Marta tuvo dificultades para dormir. El dolor en su pecho se había vuelto más intenso y el cansancio era palpable. Aún así, se mostró reacia a buscar ayuda médica. Para Marta, admitir que estaba enferma era un signo de debilidad, y la debilidad era algo que no podía tolerar en su vida.
Se obligó a creer que era solo otro síntoma de estrés y que con una buena noche de sueño estaría mejor al día siguiente. Pero el día siguiente trajo consigo un empeoramiento de sus síntomas. Durante una reunión con un cliente importante, Marta comenzó a sudar frío y a sentir una fuerte presión en el pecho. Su visión se volvió borrosa y por un momento sintió que iba a desmayarse. Aún así, intentó continuar la reunión, luchando por mantener la compostura. Sin embargo, el dolor se volvió insoportable y antes de que pudiera reaccionar, Marta se desplomó en el suelo, inconsciente. Sus compañeros, presas del pánico, llamaron a una ambulancia. Marta fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue sometida a una serie de pruebas. El diagnóstico fue claro y aterrador, un infarto agudo de miocardio. Los médicos le informaron que su condición era grave y que necesitaría una cirugía de emergencia para salvar su vida. Por primera vez en muchos años, Marta sintió miedo. Miedo a perder todo lo conseguido, miedo a dejar atrás una vida inacabada, y sobre todo, miedo a la muerte. Inmediatamente fue llevada al quirófano, donde un equipo médico se preparaba para intentar salvarle la vida. Durante la cirugía, mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, Marta comenzó a tener una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Se encontró flotando sobre la mesa de operaciones, observándose a sí misma y a los médicos que trabajaban frenéticamente para reanimarla. En este estado, Marta sintió una tranquilidad que nunca antes había experimentado. El dolor que sentía desapareció y quedó rodeada por una luz suave y acogedora. Fue en ese momento que comenzó su experiencia cercana a la muerte, un viaje que la llevaría a confrontar verdades profundas sobre su vida. Mientras flotaba sobre el quirófano, Marta sintió una atracción irresistible hacia un túnel de luz que parecía estar frente a ella. La luz era cálida, envolvente y transmitía una sensación de paz que nunca antes había sentido. Marta, que siempre había sido escéptica respecto de la espiritualidad, no pudo resistir esta atracción. Comenzó a avanzar hacia el túnel, sintiéndose cada vez más distante del cuerpo que había dejado atrás. Cada vez que se acercaba a la luz, su paz interior se intensificaba. Dentro del túnel, Marta empezó a ver destellos de su vida. Imágenes de su infancia pasaron ante sus ojos, los días sencillos y felices con sus padres, los pequeños logros en la escuela y el momento en que decidió convertirse en abogada. Vio su camino hacia la cima de su carrera, pero en lugar de sentir orgullo, Marta sintió un profundo vacío. Era como si cada momento que había dedicado al trabajo y al éxito estuviera de algún modo vacío de significado. Cada victoria en la corte parecía menos importante, y lo que alguna vez fue una fuente de orgullo ahora se volvió cuestionable. A medida que avanzaba, Marta se encontró con figuras que le resultaban familiares, pero que había olvidado con el tiempo. Las personas a las que había herido o descuidado en su búsqueda del éxito aparecieron una por una. Una vieja amiga que había dejado atrás, una relación rota por culpa del trabajo, sus padres envejeciendo y mudándose. Cada encuentro fue un doloroso recordatorio de las decisiones que había tomado. Marta empezó a sentir un profundo arrepentimiento, algo que nunca antes había experimentado. Era como si toda su vida estuviera siendo reevaluada ante sus ojos. El viaje por el túnel continuó y Marta empezó a sentir una presencia a su lado. Era una figura confusa, pero irradiaba una profunda calma y comprensión. La presencia no habló, pero Marta sintió como si la guiaran, como si le mostraran la verdad sobre su vida. Por primera vez, empezó a preguntarse si sus decisiones realmente habían sido las correctas. De todos modos, ¿qué significaba el éxito? ¿Valió la pena vivir una vida tan solitaria y fría? Las preguntas comenzaron a inundar su mente, y con ellas, un creciente sentimiento de duda. A medida que se acercaba al final del túnel, la luz se hizo más intensa, casi cegadora. Marta sintió que estaba a punto de cruzar un umbral, algo que la llevaría a un punto sin retorno. Fue en ese momento que empezó a escuchar voces, suaves y distantes, que llamaban su nombre. Las voces le parecían familiares y cuanto más las escuchaba, más fuerte se hacía el deseo de regresar. Marta vaciló, dividida entre la paz del túnel y la vida que había dejado atrás. Las voces, sin embargo, seguían llamándola y sintió una atracción irresistible hacia ellas. Marta sintió una sacudida, de repente, se encontró en un lugar extraño. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una sala del tribunal. La habitación era enorme, con bancos de madera oscura y paredes altas que parecían extenderse hasta el infinito.
Había una extraña niebla que oscurecía los rincones de la habitación, haciendo imposible ver lo que había más allá. Todo estaba en silencio, pero el silencio era pesado, como si llevara el peso de 1000 juicios. Marta no reconoció el lugar, pero la sensación de estar siendo juzgada era inconfundible. Estaba sola en el centro de la habitación, y frente a ella estaba el muelle. Había sillas vacías donde normalmente estarían los abogados, pero no había nadie para defenderla. Del otro lado, donde normalmente se sentaba el juez, solo había una sombra confusa, como si hubiera una figura allí, pero Marta no podía verla con claridad. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? La voz de Marta temblaba con una mezcla de confusión y miedo. Intentó moverse, pero sentía los pies pegados al suelo. Estaba siendo juzgada, pero ¿por quién? De repente, las puertas de la sala se abrieron y entró una figura. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la tristeza. Marta sintió un escalofrío al reconocerla. Era una vieja amiga de la universidad, Ana, a la que había traicionado para conseguir un ascenso en la oficina. Ana miró directamente a los ojos de Marta, pero no había odio en ellos, solo una profunda tristeza. ¿Por qué me hiciste eso, Marta? La voz de Ana era suave, pero llena de dolor. Marta intentó responder, pero tenía la garganta seca. Yo necesitaba ese ascenso, tartamudeó, pero sus palabras sonaron vacías incluso para ella misma. Antes de que Marta pudiera decir más, otra persona entró en la habitación. Esta vez fue un hombre mayor, su exjefe, el señor Hernández, quien siempre la había apoyado. Había sido como un mentor para ella, pero Marta lo había descartado cuando llegó una oferta mejor. Me decepcionaste, Marta, cuando más te necesitaba, dijo con la voz llena de decepción. Pensé que eras diferente. Marta sintió un dolor profundo en el pecho, una culpa aplastante que nunca antes había sentido. No podía rechazar esa oferta, era mi oportunidad, intentó justificarse, pero la verdad ahora la tenía clara, había traicionado a todos los que confiaban en ella. Con cada nueva entrada, la sala del tribunal se llenaba más. Personas de su pasado que Marta había olvidado o descuidado, todos mirándola con expresiones de decepción o dolor. Había amigos que había perdido en el camino, familiares a los que había ignorado e incluso antiguos clientes que se sentían utilizados por ella. Marta, nos dejaste atrás, dijeron varias voces a la vez, creando una cacofonía de acusaciones. Marta quería gritar, quería explicar que todo lo que hacía era por su carrera, pero ahora esas palabras le parecían tan pequeñas, tan insignificantes frente a las personas a las que había herido. Mientras Marta intentaba procesar lo que estaba sucediendo, la figura confusa en la silla del juez permaneció inmóvil. Marta no podía ver su rostro, pero sentía que la observaban, la juzgaban a cada segundo. Las voces a su alrededor se hicieron más intensas, pero entonces, de repente, todo quedó en silencio. Una nueva figura entró en la sala y caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. Era su madre, y al verla, el corazón de Marta se apretó como nunca antes lo había sentido. «Mamá», susurró Marta, sin poder contener las lágrimas que empezaban a caer de sus ojos. Su madre no habló de inmediato. Miró a Marta con ojos tristes, llenos de amor y dolor. «Marta, ¿por qué nos dejaste?» La pregunta fue formulada de manera muy simple, pero tenía un peso inmenso. Marta abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Su madre continuó, «Siempre estuvimos aquí para ti, pero nunca nos dejaste entrar. Tu vida se convirtió en éxito y dinero. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué significamos para ti?» Cada palabra era un cuchillo que cortaba profundamente a Marta. Siempre había justificado su partida como necesaria para el éxito, pero ahora esas justificaciones le parecían absurdas. Marta intentó acercarse a su madre, pero parecía estar atrapada en el lugar. «Yo no quería lastimarte. Solo quería que estuvieras orgulloso de mí», dijo Marta, su voz finalmente salió, pero sonó pequeña y frágil. Su madre sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. «Siempre hemos estado orgullosos de ti, hija mía. Pero te perdiste. Olvidaste lo que realmente importa». Estas palabras resonaron en la mente de Marta. Se dio cuenta de que en su búsqueda de aprobación externa había perdido el vínculo más importante de todos, el de su familia. Otra figura entró en la habitación, esta vez era su padre, caminando lentamente hacia el estrado de los testigos.
parecía mayor y más frágil de lo que Marta recordaba, y eso la golpeó con una nueva oleada de culpa. «Padre, yo». Marta intentó hablar, pero su padre levantó la mano pidiendo silencio. «¿Sabes cuántas veces esperamos tu visita? ¿Cuántas veces tu madre se asomó a la ventana esperando verte llegar? Pero nunca viniste, Marta. Siempre estabas demasiado ocupada, siempre con otra reunión, otro caso». La voz de su padre era tranquila, pero cada palabra era un golpe que Marta sentía profundamente. Intenté equilibrar todo, pero... comenzó Marta, pero las palabras murieron en su boca. Sabía que no había excusas que pudieran justificar lo que había hecho. Su padre la miró con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. «Solo queríamos que estuvieras cerca. Solo queríamos que fueras feliz, pero parece que confundiste el éxito con la felicidad. Y ahora estás aquí, solo». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Marta se sintió completamente expuesta, incapaz de esconderse detrás de sus justificaciones y ambiciones. La sala del tribunal ahora estaba llena de figuras del pasado de Marta, todos mirándola, esperando. Marta se sintió aplastada por el peso de sus acciones, incapaz de escapar de la verdad que ahora era innegable. Miró la figura en la silla del juez, todavía envuelta en sombras. «¿Quién me juzga?», pensó Marta, con la ansiedad creciendo en su interior. Intentó desesperadamente ver el rostro del juez, pero la oscuridad que lo envolvía era impenetrable. «Por favor, dime qué debo hacer», suplicó Marta con la voz llena de desesperación. La respuesta llegó en forma de un nuevo testigo. Esta vez era un hombre más joven, su primer amor, alguien a quien había dejado atrás cuando su carrera empezó a despegar. «Me abandonaste sin mirar atrás, Marta. Creí que teníamos algo especial, pero dejaste todo eso por tu ambición». Su voz era firme, pero llena de dolor. Marta sintió un nudo en la garganta al recordar cómo había descartado esa relación, creyendo que el trabajo era más importante. «Yo pensé que era lo correcto», trató de justificarse, pero sabía que eran palabras vacías. «Nunca volviste, Marta», continuó. «Esperé, pensando que cambiarías de opinión, que te darías cuenta de que el amor es más importante que cualquier ascenso o victoria en un caso. Pero nunca regresaste». Marta sintió una oleada de arrepentimiento tan fuerte que casi la derriba. Intentó justificarse, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sabía que había fallado, no solo a él, sino a ella misma. La verdad era clara, su búsqueda del éxito la había dejado vacía, sin nada que realmente importara. Mientras las acusaciones continuaban, Marta empezó a notar algo extraño. Cada persona que testificó contra ella, cada palabra de decepción, no se trataba solo de ellos. Eran un reflejo de en quién se había convertido Marta. El tribunal no solo estaba juzgando sus acciones, estaba exponiendo la verdad sobre su propia alma, algo que había ignorado durante tanto tiempo. «Yo soy esa persona», pensó Marta, con horror. «Tomé estas decisiones y ahora estoy cosechando lo que sembré». El peso de estos logros se volvió insoportable. Marta volvió a mirar la silla del juez, su última esperanza de entender lo que estaba pasando. «Por favor, ¿quién eres?», gritó Marta, pero la figura permaneció en silencio. La niebla a su alrededor pareció intensificarse, haciendo aún más imposible ver quién estaba allí. Marta sintió que se ahogaba en culpa y arrepentimiento, cada testigo es un golpe más a su ya frágil conciencia. Sabía que no había forma de escapar de la verdad que tenía ante ella. La sala volvió a quedar en silencio y Marta sintió que su corazón latía aceleradamente, como si estuviera a punto de explotar. Estaba sola, afrontando las consecuencias de su vida, y el peso de las acusaciones era aplastante. La figura en el estrado del juez comenzó a moverse levemente, y Marta, desesperada, intentó ver el rostro que se escondía en la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo, su voz ahora un susurro de miedo. La figura no respondió, pero Marta sintió una oleada de pavor y ansiedad invadir su mente. De repente, la niebla alrededor del juez comenzó a disiparse lentamente, revelando poco a poco la silueta de quien estaba allí sentado. Marta contuvo la respiración mientras la verdad se desplegaba ante sus ojos. Cuando finalmente vio el rostro del juez, Marta quedó paralizada por el shock, era ella misma. Ella se estaba juzgando a sí misma. «No, eso no puede ser», susurró,
pero la realidad era innegable. La figura de la jueza era una versión de ella misma, pero sin la dureza que había caracterizado su vida adulta, sin la máscara de indiferencia con la que se protegía. El susto fue tan grande que Marta sintió como si se cayera, como si el suelo de la sala hubiera desaparecido bajo sus pies. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. La propia jueza la miró con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. «Siempre lo supiste», dijo el juez, con una voz que era la de Marta, pero más suave, más compasiva. «Siempre supe lo que estaba haciendo, las decisiones que estaba tomando. Pero elegí ignorar lo que realmente importaba». Marta cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de su propia verdad. Yo no sabía que sería así. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dije, pero las palabras se sentían tan vacías ahora. Estabas cegado por el éxito, por la ambición, respondió el juez, pero ahora ves la verdad. Todo lo que buscaste, todo lo que sacrificaste y ¿para qué? Marta sabía que no había justificación, que su vida se había construido en torno a prioridades equivocadas. Me equivoqué, admitió finalmente, con la voz quebrada al darse cuenta de lo que había hecho. La jueza Marta siguió mirándola, sin enfado, pero con profunda tristeza. Todavía hay tiempo, pero el cambio no será fácil, afirmó. Debes afrontar lo que has hecho, aceptar las consecuencias y elegir un nuevo camino. Marta sintió una pequeña chispa de esperanza en medio de la desesperación. Quiero cambiar, dijo con sinceridad, necesito cambiar. El juez asintió lentamente, como dando su aprobación. Entonces despierta, dijo el juez en voz baja, y comienza de nuevo. En ese momento, Marta se sintió retraída, como si la estuvieran sacando de la sala del tribunal. Las voces a su alrededor comenzaron a desvanecerse y la sala del tribunal se oscureció hasta que todo a su alrededor se volvió oscuridad total. Sintió una última oleada de culpa y arrepentimiento, pero también una determinación renovada. Cuando abrió los ojos y volvió a la realidad, Marta supo que le habían dado una segunda oportunidad y que no la desperdiciaría. Marta se despertó sobresaltada, sintiendo el corazón acelerado y el cuerpo pesado. Estaba de regreso en la sala de recuperación del hospital, rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Lo primero que notó fue el dolor en el pecho, un recordatorio físico de lo sucedido. Pero el dolor emocional, el peso de las revelaciones que experimentó en el tribunal, fue aún más fuerte. Parpadeó varias veces, tratando de adaptarse a la fría luz de la habitación, y poco a poco, los recuerdos de su experiencia comenzaron a regresar, uno tras otro. Miró a su alrededor y vio rostros familiares, médicos y enfermeras que la observaban atentamente, pero con la mente fija en lo que acababa de experimentar. El recuerdo de la corte aún estaba vívido, como si hubiera sucedido hace apenas un momento. «Me vi», susurró, sintiendo la gravedad de sus palabras. No tenía dudas de que lo que había experimentado era real. No fue un sueño ni una alucinación, fue una confrontación con la verdad más profunda de su vida. Un médico se acercó y notó que Marta estaba consciente. «Tuviste una cirugía complicada, pero ahora todo está bien», dijo, tratando de consolarla. Marta asintió, pero apenas escuchó sus palabras. Su mente estaba fija en la decisión que había tomado en el tribunal, en el compromiso que había hecho con su propia conciencia. Sabía que se le había dado una segunda oportunidad, pero también sabía que no sería fácil aprovecharla. El cambio que necesitaba hacer era enorme y el camino por delante estaría lleno de desafíos. Mientras el médico le explicaba su recuperación, Marta sintió crecer en su interior una nueva determinación. Necesitaba corregir lo que había hecho, pero más que eso, necesitaba cambiar completamente mi forma de vivir. «Gracias, doctor», dijo finalmente, interrumpiéndolo cortésmente. «Pero ahora tengo algo más en mente. Algo que necesito hacer». La doctora pareció sorprendida por la firmeza de su voz, pero asintió respetando su deseo de estar sola para procesar todo. Cuando el médico se fue, Marta se volvió a recostar cerrando los ojos por un momento. El tribunal, las voces, las acusaciones, todo todavía resonaba en su mente. «Soy el juez de mi propia vida», pensó, y la comprensión de esta verdad fue a la vez liberadora y aplastante. Marta sabía que la única persona capaz de cambiar su vida era ella misma. Y este cambio comenzó ahora, con pequeñas decisiones, pero todas impulsadas por la nueva perspectiva que había adquirido.
En los días siguientes, mientras Marta se recuperaba físicamente, empezó a poner en práctica la transformación que había decidido en el tribunal. Lo primero que hizo fue coger el teléfono y llamar a sus padres. Fue un paso pequeño pero significativo. Cuando su madre respondió, a Marta se le quebró la voz por un momento. «Mamá, soy yo», dijo, tratando de contener las lágrimas. Al otro lado de la línea, su madre parecía sorprendida pero también aliviada. «Marta, cariño. Estamos muy preocupados. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mamá», respondió Marta con la voz quebrada. «Solo quería decir, lamento haberme marchado. Sé que debería haber estado más presente, pero quiero cambiar eso. Quiero estar contigo más a menudo». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por el suave llanto de su madre. «Te queremos, Marta, siempre te hemos querido. Lo único que queremos es que seas feliz». Las palabras de su madre fueron un bálsamo para el alma de Marta, pero también un doloroso recordatorio de lo que había descuidado durante tanto tiempo. Después de colgar el teléfono, Marta sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Fue un pequeño paso, pero el primero en la dirección correcta. Sabía que recuperar la confianza y el amor de los demás llevaría tiempo, pero estaba decidida a seguir adelante. Sabía que necesitaba equilibrar su vida de una manera que antes parecía imposible, pero que ahora parecía lo único que realmente importaba. Cada decisión que tomaba ahora estaba guiada por la memoria del tribunal, de la voz que le decía que todavía estaba a tiempo de cambiar. Marta también empezó a reevaluar sus prioridades profesionales. Al regresar a la oficina semanas después, notó lo diferente que parecía todo. Los muros que alguna vez simbolizaron el éxito y el poder ahora parecían fríos y vacíos. Decidió que ya no se dejaría consumir por el trabajo. Rechazó los casos que no coincidían con sus nuevos valores y comenzó a dedicar más tiempo a casos que involucraban justicia social, algo que había descuidado porque pensaba que no aportaba prestigio ni dinero. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo tenía un propósito mayor. Marta sabía que el camino que había iniciado no sería fácil. A pesar de los cambios que estaba implementando en su vida, el peso del pasado seguía ahí. Comenzó a acercarse a las personas a las que había herido a lo largo de los años, a pedirles perdón y a tratar de reparar los puentes que había quemado. Algunas de estas personas la aceptaron nuevamente en sus vidas, pero otras no estaban dispuestas a perdonarla, lo que fue una dura lección para Marta. Comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir de ahora en adelante. Uno de los encuentros más difíciles fue con Ana, su antigua amiga de la universidad. Marta la buscó sabiendo que disculparse sería solo el primer paso para intentar reparar el daño que había causado. Cuando se conocieron, Ana pareció sorprendida pero no hostil. «No esperaba verte», dijo Ana, en tono neutral. Marta la miró a los ojos, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Ana, sé que lo que hice fue imperdonable, y entiendo si nunca quieres perdonarme. Pero necesitaba decirte, desde el fondo de mi corazón, que lo siento». Ana guardó silencio un momento y Marta sintió que se le aceleraba el corazón. Finalmente Ana respondió, con una leve sonrisa: «Marta, todos cometemos errores. No diré que fue fácil, pero si lo sientes sinceramente, ¿quién soy yo para guardar rencor?». Marta sintió una oleada de alivio, pero también de humildad. Sabía que el perdón de Ana era un regalo y que tendría que trabajar duro para ganárselo. Los dos hablaron durante horas, recordando viejos tiempos y las decisiones que los llevaron por caminos diferentes. Marta salió de aquella reunión sintiéndose más ligera, pero también más consciente de la responsabilidad que tenía de seguir cambiando. Volver a conectar con su familia era otra prioridad. Marta pasaba más tiempo con sus padres, visitándolos regularmente, ayudándolos con pequeñas tareas y simplemente pasando tiempo juntos. Esos momentos, antes descartados como insignificantes, ahora eran preciosos para ella. Cada conversación, cada comida compartida, fue una oportunidad para enmendar años de negligencia. Sus padres, aunque cautelosos al principio, empezaron a ver que Marta estaba realmente comprometida con el cambio. El proceso fue lento, pero los vínculos que se habían tensado hasta el límite comenzaron a fortalecerse nuevamente. En el trabajo, Marta también encontró un nuevo equilibrio. Comenzó a utilizar su posición de poder para ayudar a otros, especialmente a aquellos que no podían defenderse.
Luchar por causas justas, en lugar de simplemente buscar ganancias, le dio un nuevo significado a su vida profesional. Sus compañeros notaron el cambio y, aunque algunos no lo entendieron, a Marta no le importó. Sabía que estaba en el camino correcto, el camino que había elegido en aquella sala del tribunal, donde ella misma había sido juez de su propia vida. La experiencia cercana a la muerte de Marta transformó por completo su visión de la vida. La sala del tribunal, donde había sido su propia jueza, se convirtió en un símbolo del cambio que necesitaba hacer. Marta ya no era la mujer obsesionada por el éxito y el poder que había descuidado a quienes la rodeaban. Ahora era alguien que entendía el valor de las conexiones humanas, el amor y el perdón. Esa comprensión la ha guiado en cada decisión que ha tomado desde entonces, ayudándola a construir una vida que, por primera vez, sintió que realmente valía la pena vivir. Marta se alejó de los casos que no tenían mayor propósito y comenzó a dedicarse a causas que resonaban con su nueva visión del mundo. Fundó una organización para ayudar a mujeres vulnerables, utilizando sus habilidades jurídicas para garantizar que tuvieran la protección y el apoyo que necesitaban. Este trabajo le proporcionó una satisfacción que el dinero y el poder nunca le habían proporcionado. Ahora cada victoria se celebraba no por su importancia financiera, sino por el impacto positivo que tenía en la vida de otras personas. En casa, Marta reconectó profundamente con sus padres. La convivencia que antes era esporádica y marcada por las ausencias ahora era constante y significativa. Marta se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, ya no la hija separada, sino una mujer comprometida con ser parte de una familia unida. Estos momentos juntos, que antes parecían tan triviales, ahora eran la base de su nueva felicidad. Finalmente entendió que pasar tiempo con las personas que amaba era un verdadero éxito. Socialmente, Marta también se abrió a nuevas amistades y reconstruyó las antiguas. Las personas que lo rodeaban notaron el cambio en su actitud, su disposición a escuchar, ayudar y estar presente. Las barreras que había levantado a lo largo de los años comenzaron a caer y Marta se permitió ser vulnerable, algo que antes temía profundamente. Con el tiempo, descubrió que esta vulnerabilidad la hacía más fuerte, más conectada y más humana. Era una vida completamente diferente a la que había conocido, pero que finalmente podía considerar suya. Marta también comenzó a reflexionar más sobre su experiencia en la corte durante su ECM. Se dio cuenta de que esa prueba había sido la clave de su transformación. Ella había sido a la vez acusada y jueza, confrontando sus propias decisiones y determinando su propio destino. Esta revelación trajo una paz interior que Marta nunca había experimentado. Sabía que a pesar de sus errores del pasado, tenía la capacidad de cambiar y elegir un camino diferente, un camino guiado por el amor, la compasión y una verdadera comprensión de lo que significa vivir. Ahora, cuando Marta vuelve a mirar a la mujer que solía ser, siente una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por todo el tiempo perdido, pero agradecimiento por la segunda oportunidad que recibió. Su experiencia cercana a la muerte no fue solo un evento aislado, fue el catalizador de una vida completamente nueva. Y, al reflexionar sobre todo lo sucedido, Marta sabe que nunca volverá a ser la persona que era antes. Finalmente encontró su verdadero propósito y, con él, una felicidad que nunca podría haber imaginado.